Muchas gracias y buenas tardes para todos ustedes. Lamento en verdad que un tema, quizás el de mayor importancia en las últimas décadas en nuestro en nuestro país, despierte tan poco entusiasmo entre quienes tenemos la obligación de legislar para el presente y para el futuro. Yo lamento mucho, en verdad, el poco interés de mis compañeros diputados, pero ellos se lo pierden. Quiero aprovechar esta intervención para hacer 3 reconocimientos. El primero de ellos, como ya se ha hecho por compañeras y compañeros diputados anteriormente, un reconocimiento al Parlamento Infantil, y les deseo el mayor de los éxitos en sus trabajos y espero que lo que hoy han estado observando en este pleno les genere un buen sabor de boca y una buena experiencia, porque como ya una diputada lo señaló, seguramente entre ellos en el futuro habrá legisladores federales. El segundo reconocimiento es para nuestro compañero diputado Ricardo Anaya, que en días próximos estará concluyendo su encargo de presidente de la mesa directiva. En lo personal me he sentido dignamente representado por él y lo felicito por el trabajo realizado. Y finalmente, el tercer reconocimiento es al Gobierno federal por la detención del Chapo Guzmán. Sin embargo, no me voy a convertir, y mal haríamos en hacerlo como integrantes y como legisladores de la República, en matraqueros del sistema y del gobierno, pero tampoco deseo asumir la posición de integrante de un tribunal de la Santa Inquisición. Yo creo que nuestra responsabilidad es ubicar en su justa dimensión hechos relevantes como el que hoy nos ocupa. Y al respecto quiero señalar algunas ideas que seguramente pueden ayudar para el presente y para el futuro en diseñar una política institucional para el combate a las actividades ilícitas de todo tipo en nuestro país. Nosotros podemos tener opiniones en lo particular y son muy respetables y atendibles, pero aquí la responsabilidad que nosotros tenemos como legisladores es la construcción de políticas integrales institucionales. Y en esa perspectiva, la primera lección, lo primero que debiera llamarnos la atención a nosotros es qué está pasando con el término de soberanía nacional. Se entiende que con el desarrollo tecnológico y todas esas cosas que están sucediendo en el mundo actual, este concepto tiene que ser redefinido. Pero si en materia de seguridad nacional y si en las fronteras nacionales nos encontramos con que hay gobiernos extranjeros que intervienen nuestro espacio aéreo, por ejemplo, a través de drones, para supervisar actividades de mexicanos, debiera llamarnos la atención. O en su defecto, si desde Estados Unidos se están operando aparatos de intercepción telefónica también para monitorear lo que nosotros estamos haciendo los mexicanos, que no solamente fue el caso del Chapo, sino del propio presidente de la República, que ha sido intervenido telefónicamente. Es un tema de preocupación, o que incluso se diga, sin que se haya desmentido oficialmente, que agentes encubiertos de civiles participaron en la detención del Chapo Guzmán en Mazatlán, Sinaloa. Es un acto también que debe llevarnos a la reflexión. En suma, en nuestra opinión, lo que debiéramos hacer como parte del Congreso de la Unión es pedir una explicación exhaustiva al Gobierno federal sobre las acusaciones públicas que se han hecho al respecto, particularmente en materia de soberanía nacional. Y esto nos lleva de la mano a un segundo tema. La otra responsabilidad que tenemos los diputados es acabar con la impunidad y la discrecionalidad en la impartición y ejecución de la justicia. Aquí se ha dicho y se ha felicitado por una captura. Yo digo que el Gobierno federal simple y sencillamente está haciendo su chamba.
no está haciendo nada que le sea ajeno o que la ley no lo obligue, que es el dar seguridad a los mexicanos. Pero no decimos absolutamente nada de la impunidad. Yo creeré en las palabras del gobierno federal y lo tomaré en serio cuando vea que efectivamente se cite por parte de la Procuraduría General de la República al expresidente Vicente Fox para que explique por qué el Chapo Guzmán se escapó del penal en donde estaba recluido. Y como él, muchos otros funcionarios que a los mexicanos nos deben una explicación. Entonces sí, veré que el asunto va en serio. Y la otra parte que nosotros tenemos que atender es, esta experiencia nos debe servir a nosotros para legislar y crear controles institucionales para que le quitemos la discrecionalidad al gobierno federal en el manejo de la parte exhaustiva de la seguridad nacional. Concretamente, hemos propuesto en esta tribuna una iniciativa de ley desde hace meses que la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional de esta legislatura tenga conocimiento, incluso autorice acciones o actividades delicadas como la que hoy estamos comentando, porque en caso contrario no creemos muchas veces lo que se nos dice o simplemente lo rechazamos porque unilateralmente se nos impone. Si nosotros le diéramos la facultad a la Cámara de Diputados y a la de Senadores para que el presidente de la República, a través de las áreas correspondientes de seguridad nacional del gobierno federal, pudieran conocer y aprobar el Plan Nacional de Seguridad, quizás nosotros daríamos mayor credibilidad a las acciones del gobierno federal. Y concluyo con lo siguiente: nosotros debemos de comportarnos como nación y como gobernantes, lejos de una conducta de sumisión ante gobiernos extranjeros y particularmente los Estados Unidos. México no es una estrellita más de los Estados Unidos de Norteamérica. Somos una nación soberana e independiente y como tal, todas las acciones legales, jurídicas que nosotros hagamos como servidores públicos, como gobernantes y como nación, tiene que ser en el marco legal y de nuestras instituciones. Y bajo esa perspectiva, no solamente el Chapo Guzmán, sino todos los delincuentes que hayan cometido actividades ilícitas en territorio nacional, primero tienen que ser enjuiciados y castigados bajo las leyes de nuestro país y no al contentillo de otras naciones. Muchas gracias.